Te doy mi salario completo si logras traducir esto, gritó Rafael Mendoza mientras agitaba unos papeles en el aire como si fueran basura. Su risa arrogante resonó por toda la oficina de importaciones del sur, la empresa que dirigía con puño de hierro desde hacía una década. A los 45 años, Rafael era el típico empresario exitoso que confundía el dinero con la inteligencia y el poder con la superioridad. Vestía trajes que costaban más que el salario anual de la mayoría de sus empleados y tenía esa sonrisa prepotente de quien nunca había tenido que esforzarse realmente por nada en la vida. Lo que no sabía es que acababa de hacer la apuesta más cara de su existencia. Y tampoco sabía que la persona indicada para ganarle esa apuesta estaba a menos de 3 metros de distancia, sosteniendo una escoba y siendo completamente invisible a sus ojos. El destino, a veces, tiene un sentido del humor muy peculiar. Quítate de ahí que pasa gente importante. Le había gritado Rafael a Elena Ruiz apenas una hora antes, empujando su carrito de limpieza con tanta fuerza que casi la hace caer. Elena, de 41 años, trabajaba como empleada de limpieza en esa empresa desde hacía 3 años. Llevaba el uniforme azul de la empresa tercerizada y se había vuelto prácticamente invisible para todos los empleados de oficina. Nadie sabía su apellido completo. Nadie conocía su historia. Para ellos, era simplemente la de la limpieza, una figura que aparecía temprano en la mañana y se desvanecía al final del día. Elena había aprendido a bajar la cabeza, a murmurar disculpe, señor cuando alguien la empujaba, y a volverse tan pequeña como fuera posible para no molestar a la gente importante. Pero Elena lo escuchaba todo. Lo observaba todo. Y guardaba cada humillación, cada comentario despectivo, cada vez que la trataban como si fuera menos que humana. Porque Elena tenía algo que ninguno de ellos imaginaba. Una memoria fotográfica y una historia que cambiaría todo para siempre. Todo comenzó cuando llegó un sobrecertificado desde Europa. Un paquete grueso con sellos internacionales dirigido específicamente a Rafael Mendoza. Cuando lo abrió, su expresión de confianza se transformó en confusión total. Eran documentos llenos de símbolos extraños, palabras imposibles de pronunciar y una escritura que parecía de otro planeta. ¿Qué diablos es esto?, murmuró mientras hojeaba los papeles con cara de asco. Parece un jeroglífico moderno. Llamó a su secretaria, María, quien tampoco pudo descifrar nada. Llamaron a la empresa de traducciones más cara de la ciudad, pero no tenían especialistas disponibles para idiomas del este europeo. Las horas pasaban y Rafael se ponía más nervioso. Los documentos tenían fechas, números que parecían valores importantes, y algo que claramente requería una respuesta urgente. María había descubierto que documentos oficiales como esos generalmente tenían plazos estrictos para responder, y ignorarlos podía significar perder derechos legales importantes. Esto es ridículo, explotó Rafael, golpeando el escritorio. Una empresa de mi tamaño no puede resolver un problemita de traducción. Su arrogancia estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La frustración de Rafael había llegado al límite. Con su ego herido y su paciencia agotada, decidió convertir su problema en el entretenimiento de la oficina. Se levantó, caminó hasta el centro del espacio abierto donde trabajaban todos sus empleados, y levantó los documentos bien alto. «Escuchen todos», gritó con esa sonrisa prepotente que usaba cuando quería demostrar su superioridad económica. «Le doy mi salario completo del mes a quien logre traducir esta cosa». Su risa resonó por toda la oficina. 50,000 pesos para quien entienda este idioma de marcianos. Los empleados empezaron a reír. Roberto, del departamento comercial, gritó, «Por esa plata, aprendo cualquier idioma en 5 minutos». Las carcajadas se hicieron más fuertes. Algunos empleados se acercaron para ver los documentos, haciendo chistes sobre traducciones extraterrestres y aplicaciones que no funcionaban. Rafael adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía mostrar su poder económico.
Para él, 50,000 pesos eran calderilla comparado con la diversión de ver a sus empleados hacer el ridículo tratando de adivinar lo que decían esos papeles. Lo que no sabía es que alguien en esa oficina entendía cada palabra perfectamente. Elena había estado limpiando las ventanas del fondo, pero cuando vio los documentos que Rafael agitaba en el aire, sus ojos se abrieron como platos. No por el idioma, sino por el contenido que podía leer perfectamente. Respiró profundo, dejó su trapo de limpieza y dio un paso al frente. «Con permiso, señor Rafael», dijo con voz firme pero respetuosa. «Yo puedo ayudarle con la traducción». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se voltearon para mirar a la empleada de limpieza que había osado interrumpir la diversión del jefe. Rafael dejó de reír y la miró como si hubiera visto un animal hablar. «¿Tú qué?», preguntó como si no hubiera escuchado bien. «Dije que puedo traducir los documentos para usted, señor. Conozco el idioma». La carcajada que explotó en la oficina fue aún más fuerte que las anteriores. Los empleados se reían hasta las lágrimas, pensando que era la broma más absurda que habían escuchado jamás. «La empleada de limpieza es políglota», gritó alguien entre risas. Rafael se rió tanto que tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Escucharon eso? La señora que no puede ni limpiar bien el baño quiere resolver un problema que ni traductores profesionales pudieron. Pero Elena no se movió. Se mantuvo firme, con una determinación que no encajaba para nada con la imagen que todos tenían de ella. «Señor Rafael», Elena insistió, «no estoy bromeando. Realmente puedo traducir esos documentos. ¿Puedo al menos echarles un vistazo?». Rafael, todavía riéndose, le extendió los papeles con un gesto despectivo. «Dale, genio. Cuando no puedas, quiero que te disculpes con todos por hacernos perder el tiempo». Elena tomó los documentos con cuidado, como si estuviera manejando algo muy valioso. En el momento en que sus ojos encontraron el texto, algo cambió completamente en su expresión. Era como si hubiera despertado de un sueño de 3 años. Kepes Rafael Mendoza Ur comenzó a leer en voz baja, con una pronunciación perfecta que hizo que todos dejaran de reír instantáneamente. Iron Connect, Hougitaje Costazuca Torbenis Elisetru. El silencio en la oficina era absoluto. Era imposible fingir esa fluidez natural, esa pronunciación perfecta que salía de la boca de Elena como si hubiera nacido hablando húngaro. Rafael se quedó con la boca abierta. «¿Realmente estás leyendo eso?», susurró. «Sí, señor», Elena respondió, aún con los ojos fijos en los documentos. «Das». «Estimado señor Rafael Mendoza, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Josef Mendoza, fallecido en Budapest el 15 de febrero de este año». La mandíbula de Rafael literalmente cayó. El silencio se había vuelto sepulcral. «Continúe», murmuró Rafael, su voz apenas audible. Elena siguió leyendo, traduciendo con una fluidez que dejaba a todos boquiabiertos. «Su tío Josef ha dejado una herencia valorada en 12 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una considerable cuenta bancaria. Como único heredero vivo de la familia Mendoza, usted tiene derecho legal a todos los bienes. 12 millones de euros». El número resonó en la sala como un trueno. Rafael tuvo que sentarse para no caerse. Era suficiente dinero para multiplicar su empresa por 10, para asegurar el futuro de 3 generaciones. «¿Cómo es que sabes húngaro?», preguntó Rafael, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Elena dobló cuidadosamente los documentos y se los devolvió. «Fui profesora de idiomas en la Universidad Nacional, señor Rafael. Me especialicé en lenguas del este de Europa. Trabajé allí durante 12 años». La oficina quedó en silencio nuevamente, pero esta vez no era de risa, sino de shock puro. Aquella mujer que veían todos los días limpiando baños y vaciando papeleras había sido profesora universitaria. «¿Era profesora?», preguntó María, genuinamente curiosa. «¿Qué pasó?».
Elena suspiró profundamente. Perdí mi trabajo hace 3 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad donde algunos profesores vendían notas y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional, punto. ¿Y después?, preguntó Roberto, ahora con una expresión completamente diferente. Después quedé en la lista negra del sector académico. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado colegas. Mi esposo estaba desempleado, mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer trabajo que apareció. La historia cayó como una bomba. Era imposible imaginar que aquella mujer silenciosa que limpiaba sus oficinas había sido una profesora respetada, una mujer con doctorado que había sacrificado su carrera por hacer lo correcto. ¿Está segura de la traducción?, Rafael preguntó, aún incrédulo. Completamente segura. Puedo traducir todo el documento palabra por palabra si quiere. También puedo ayudarle con la respuesta que necesita enviar. Elena señaló una fecha marcada claramente en los papeles. Tiene hasta las 6 de la tarde de hoy para confirmar que recibió la correspondencia y hasta medianoche para enviar los documentos de aceptación firmados. Rafael miró el reloj. Eran las 2:30 de la tarde. Menos de 4 horas para confirmar y menos de 10 para enviar todo de vuelta. Además del húngaro, Elena continuó, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Tengo maestría en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado húngaro antes de entrar a la universidad. Cada revelación era como una bofetada para Rafael. Aquella mujer que trataba como basura tenía una formación que él jamás soñaría tener. ¿Cuánto quiere por hacer la traducción completa?, preguntó Rafael, con la voz más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, Elena respondió, mirándolo directamente a los ojos. Su salario mensual. 50,000 pesos. Rafael tragó saliva. Era mucho dinero, pero comparado con 12 millones de euros era prácticamente nada. Acepto, dijo. Pero necesito que esté todo listo antes de las 6. Estará listo, Elena respondió con confianza. Pero voy a necesitar una computadora, acceso a internet, y que nadie me interrumpa. ¿Y señor Rafael? Sí. Quiero un contrato por escrito. No voy a trabajar solo con promesas verbales. Elena se encerró en la sala de reuniones y trabajó durante 3 horas. Cuando salió, tenía una pila de papeles perfectamente organizados y una expresión de satisfacción que nadie le había visto en 3 años. Listo, señor Rafael, dijo, colocando los documentos en su escritorio. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro perfecto. Rafael examinó los papeles con manos temblorosas. No solo era una traducción impecable, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. Elena, dijo Rafael, levantándose de su silla. Además de pagarle los 50,000 pesos que prometí, quiero ofrecerle un trabajo real. Coordinadora de traducciones internacionales. Salario de 15,000 pesos mensuales, con todos los beneficios. La oferta tomó a Elena por sorpresa. Había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Por supuesto. Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su calificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras Rafael corrió al correo para enviar los documentos urgentes, la oficina se quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Elena como una simple empleada de limpieza, ahora la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Elena, Roberto se acercó, quiero pedirte disculpas. Me reí de ti hoy, y eso estuvo muy mal. Yo también, agregó María. Nunca imaginé lo que habías pasado. Uno por uno, los empleados se acercaron para disculparse. Elena recibía las disculpas con educación, pero era visible que la situación la incomodaba.
No estaba acostumbrada a ser el centro de atención positiva. 3 meses después, Elena estaba sentada en una oficina con vista a la ciudad, usando un traje elegante y revisando contratos internacionales. Había aceptado la oferta de Rafael, pero con condiciones: un departamento propio, autonomía total para contratar su equipo y participación en las ganancias de los proyectos internacionales. Su hija había entrado a la universidad para estudiar medicina, su esposo había conseguido un trabajo estable en la misma empresa, y por primera vez en años, Elena se sentía valorada profesionalmente. Pero el cambio más importante no había sido en la vida de Elena, sino en Rafael mismo. El hombre que había tratado a una profesora universitaria como si fuera invisible durante 3 años había aprendido la lección más cara de su vida. Elena, le dijo Rafael durante una de sus reuniones semanales, quiero que sepas que salvaste más que una herencia de 12 millones de euros. Salvaste mi humanidad. Y usted me devolvió mi dignidad profesional, respondió Elena. Me mostró que la competencia siempre vence al prejuicio. Rafael había implementado cambios profundos en la empresa. Ahora todos los empleados, sin importar su cargo, recibían bonificaciones por desempeño. Había creado un fondo de becas para hijos de empleados. Y lo más importante, había establecido una política de respeto que prohibía cualquier tipo de discriminación o humillación. La persona más competente de esta empresa estuvo limpiando baños durante 3 años, les decía Rafael a otros empresarios que visitaban la compañía. Y yo no lo vi porque estaba demasiado ciego por mi propia arrogancia. Elena se había convertido en la directora de relaciones internacionales más respetada del sector. Empresas de toda Latinoamérica la consultaban para procesos de herencias y traducciones complejas. Su reputación había crecido tanto que el consulado húngaro la había invitado a ser asesora oficial. Pero para Elena, el verdadero triunfo no era profesional sino personal. Su hija iba a ser la primera médica de la familia. Su esposo había recuperado la confianza en sí mismo. Y ella había demostrado que 3 años de humillación no habían logrado quebrar su espíritu. Te doy mi salario si logras traducir esto, había sido una apuesta que Rafael hizo por arrogancia, pero se convirtió en la frase que cambió su vida para siempre. Porque a veces las lecciones más importantes vienen de las personas que menos esperamos. Y a veces, una simple apuesta puede cambiarlo todo. La empleada de limpieza invisible se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa. Y el jefe arrogante había aprendido que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en reconocer y valorizar los talentos que existen a nuestro alrededor. Porque detrás de cada uniforme de trabajo, detrás de cada persona que consideramos menos importante, puede estar durmiendo un gigante que solo necesita una oportunidad para despertar.